conversadores, mejor dicho. Tenemos a Herman von Millenbroek, que es el presidente de SOFOFA, y a Manuel Marfán, que ha sido ministro de Estado, consejero del Banco Central, gran economista, influyente economista en nuestro país, y ambos tienen la característica de ser producto de nuestra facultad. Estamos muy orgullosos, creo que representan lo que esta facultad quiere producir, que son personas que colaboran al desarrollo del país, ya sea a través de la empresa o a través de las políticas públicas y de la economía. Es un gran honor para nosotros tener a estos distinguidos exalumnos con nosotros. Este conversatorio se inscribe dentro de las celebraciones de nuestros 80 años de existencia. Como ustedes saben, esta facultad fue creada en el año 1934 por don Pedro Aguirre Cerda, que fue su primer decano, y quien luego se convertiría en un importante presidente de la República, quien hizo muchas reformas importantes en la economía de nuestro país, y estamos muy orgullosos de estar cumpliendo 80 años. Han sido 80 años bastante movidos, algunos muy buenos, otros no tanto, pero creo que siempre hemos vuelto a lo que hemos querido ser desde el comienzo, que es ser la mejor Facultad de Economía y Negocios de Chile y una de las principales de América Latina. Este conversatorio es sobre mirando a Chile con algo de distancia, con algo de, o sea, levantando la vista de la coyuntura actual, de las reformas que se discuten en este momento, acaloradamente, en el Congreso, en la prensa, en distintos círculos, y pensar a Chile los desafíos que tenemos como país para llegar a ser una nación verdaderamente desarrollada. Ahora, este es un tema extraordinariamente amplio, le voy a dar plena libertad a nuestros panelistas, conversadores, para que desarrollen las ideas que les parezcan más apropiadas. A mí me parece que hay tres temas interesantes a tocar. Uno es claramente el tema energético, ¿no es cierto?, donde tenemos un problema, una restricción al crecimiento bastante importante, reconocida ampliamente, pero con soluciones que no se ven muy claras hacia adelante. El segundo tema tiene que ver con innovación y diversificación productiva. Chile es un país que está muy al debe en términos de innovación. Nuestras empresas no hacen mucha innovación. Nuestra economía no depende de su capacidad innovativa. La economía chilena es una economía que uno podría calificar en términos generales más como rentista que como innovadora. Y cómo hacer esa transición hacia una economía más innovadora con más diversificación productiva, porque la diversificación productiva, como la entiendo yo, y la innovación van muy de la mano. Hay sectores que requieren más innovación que otros y esos sectores no están siendo desarrollados en nuestra economía. Y por último, un tema muy relacionado, que es el tema de la productividad del trabajo. Aquí en Chile tenemos unas vastas diferencias en la productividad del trabajo entre distintos tipos de trabajadores. Algunos viven en el siglo XXI, los más todavía están en el siglo XIX con suerte. Entonces, ¿qué hacer para cerrar esa brecha y elevar la productividad de nuestros trabajadores y poder, por lo tanto, aumentar en forma significativa las remuneraciones de nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos? Bueno, con esta introducción le doy la palabra a nuestros conversadores. No sé quién quiere empezar, decídanlo ustedes. Herman, sí, por supuesto. Yo diría unos 15 minutos cada uno para que después tengamos un tiempo de comentarios y preguntas del público. ¿Listo? Bueno, ¿escucha bien o no?
Parece que el anterior era un poco más chico que yo. Lo ponemos aquí arriba, ¿no? Ahí queda más cómodo, ¿no? Sí, no hay problema. Bueno, buenos días todavía. Quiero aclararle a Manuel que los dos invitados no somos alumnos fundadores de la facultad todo esto. Así creo que esa parte le faltó aclararla porque somos antiguos con Manuel, pero no tanto, ¿no es cierto, Manuel? Yo soy más fundador que usted. Manuel es bastante más lolo, digamos. Así que, bueno, una tremenda satisfacción estar acá. Claro, yo no estudié acá, yo estudié en República. Han pasado mucha agua bajo el puente, han pasado muchos años, pero siempre es una emoción y uno siente una sensación especial en la piel de tener contacto yo creo, con la entidad que más, a pesar de que futbolísticamente no pertenezco a esta universidad, sino que pertenezco a uno que no tiene universidad, pero no hay ninguna duda de que lo que ha marcado la Universidad de Chile, la Escuela de Economía en particular en mi vida, yo diría ha sido profundo y por lo tanto es algo que hace lo que la gente somos, los valores, los principios, las normas, las disciplinas, los profesores de aquella época, gente fantástica. No me puedo olvidar de Andrés Llaneré, Atilio Besio, o sea, grandes personas que nos marcaron con mucha fuerza. Así que, como digo, una tremenda emoción de poder estar acá y nos daban las gracias por venir y yo al revés. Los agradecidos somos nosotros de tener esta grata invitación. Además tengo un hijo que está estudiando acá. Como hoy día las cosas son tan enredadas, en nuestra época todo era mucho más estructuradito, primer semestre, segundo semestre, entonces uno le preguntaba al niño en qué curso va, en cuarto, en quinto. Ahora uno le pregunta y no tiene idea dónde está, porque la verdad que los compañeros son distintos, es compañero en 2 ramos, pero ¿cómo hace compañero en 2 ramos si los ramos son 6? No, es que ese está, no, bueno, cuesta mucho entender todavía, no sé en qué curso va mi hijo. Trato de meterme al computador a ver algunas notas, pero me cuesta, como digo, saber pero llevar todo rato aquí, así que yo espero que no me esté pasando por la con el pavo hace mucho rato, digamos, pero como digo, lleva un buen rato. Y como los compañeros se van intercambiando, también es difícil saber qué compañeros tiene, entonces no tengo por dónde pillarlo. Bueno, como digo, quiero reiterar esta gratísima invitación de estar acá. Antes de tomar los temas que nos puso Manuel, quiero hacer un pequeño recuento de nuestra historia, digamos. Chile ha terminado el año 2013, los últimos 30 años, yo diría, más exitosos de la historia de nuestro país. Nunca han habido 30 años continuos más exitosos que estos que terminaron, digo terminaron porque lamentablemente terminaron el año pasado. Ahora va a entrar el año 2014, podemos discutir cuál es la tasa de crecimiento, pero no tiene mucho sentido porque sale el año 84 y el año 84 el crecimiento del país fue 5 y tanto %, así que cualquiera sea lo que pensemos crecer el año 14, estos 30 años no van a continuar y van a terminar el año 13. Pero son los 30 años más exitosos de la historia de Chile. Tasa de crecimiento promedio de 5,4% del producto en un mundo que se expandió al 3,5%, y hemos llegado a un país con un ingreso per cápita, cualquiera sea los valores que quieran ponerlo, pero estamos hablando en la zona de los $20.000 dólares. Pero lo más importante que este número, que a muchos no le dicen nada, 5,7, 5,4, creo que es realmente lo que ha pasado con los indicadores sociales. El índice de desarrollo humano de Naciones Unidas muestra para el año 2013
que nosotros aparecemos en el lugar número 41 dentro de 186 economías. Somos la primera economía latinoamericana y estamos en el índice de desarrollo humano por sobre países casi desarrollados como Portugal, Hungría, Croacia e incluso la misma Rusia. Sin ninguna duda que el progreso económico ha cambiado la vida de los chilenos. El año 83, solo el 47% de la población económicamente activa tenía empleo. Hoy día, esta cifra roza el 60%. A comienzo de la década de los 80, una de cada 4 mujeres en edad de trabajar participaba en el mercado laboral. Hoy lo hace una de cada 2. La verdad que se ha mejorado enormemente, pero sigue siendo una de las carencias importantes, ¿no es cierto?, todavía la baja presencia de la mujer en el mundo del trabajo. Ahí sí. Y aquí tenemos un punto, yo diría, tremendamente importante en lo que podría ser un tema de desarrollo, un tema de avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Solamente tenemos 8,4 millones de personas como fuerza laboral, una participación del 59%. Y aquí yo creo que hay una tremenda oportunidad de aumentar nuestra fuerza laboral. La fuerza laboral chilena perfectamente puede superar los 10 millones. Hay mucha gente fuera de la fuerza laboral, especialmente las mujeres, y creo que aquí hay un tremendo trabajo, y no tanto mirarnos a veces en la cifra del desempleo, sino que colocarnos metas. Ojalá el desempleo sea bajísimo, ¿no? Pero ojalá colocarnos metas de aumentar esta fuerza de trabajo. En la medida que incorporemos a la mujer, en la medida que incorporemos el teletrabajo, en la medida que incorporemos una flexibilidad en la forma de trabajar, creo que estamos generando una riqueza y estamos generando una mayor igualdad, que es uno de los problemas que tiene hoy día nuestra sociedad. La desigualdad tiene dos factores fundamentales. Uno es este y el segundo es la educación. Y en el tema de educación, creo que hay un proyecto y un trabajo tremendamente interesante hoy día, que independientemente de todas las críticas, no cabe ninguna duda de que es un proyecto que está bien orientado, y creo que es muy importante que todos participemos y colaboremos para que realmente Chile tenga una educación de excelencia. Como decíamos, no solamente en términos de números de ingreso per cápita hemos mejorado, sino que hoy día tenemos indicadores de esperanza de vida los más altos de Latinoamérica, tasas de analfabetismo bajísimas, tasas de mortalidad infantil, tasas de desnutrición infantil. En general, tenemos las tasas de pobreza más bajas de la región. En términos de educación, el año 83, solo 120.000 jóvenes tenían el privilegio de estar matriculados en una institución de educación superior. Hoy esta cifra supera el 1.100.000 jóvenes. Este importante salto en la cobertura ha ido de mano del desarrollo de instituciones privadas, y para nosotros lo que consideramos que también es tremendamente importante, en un énfasis y un desarrollo importante. Falta mucho todavía por hacer, pero se ha avanzado en la dirección correcta, que es la educación técnica. Las matrículas de universidades privadas explican un 40% de este aumento, y el otro 40% de los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Creo que aquí también hay un espacio enorme. Estábamos hablando del tema de la productividad, y creo que aquí hay una base clara donde podemos mejorar nuestra productividad avanzando fuertemente en la educación técnica y profesional. El 70% de la fuerza laboral no tiene formación terciaria, digamos. O sea, en general, nuestros colaboradores tienen un espacio, por último, de volver a las salas a avanzar en esta línea para mejorar su productividad. Nosotros acabamos de hacer una encuesta dentro de 260 empresas de la Sociedad Fomento Fabril, y el 50% contesta de que el grave problema de productividad está en la baja formación y en la baja capacitación de las personas que reciben la empresa. Creo que ahí hay un trabajo tremendamente fuerte entre cómo enganchar el requerimiento de la industria, el requerimiento de las empresas con los profesionales
que se están entregando al mercado. Un tema que creo que no es importante no perder de vista. Hablamos mucho y la OCDE ha pasado a ser como un segundo dios, y la OCDE aparece en todas partes, digamos, y siempre nos comparamos, que somos los peores de la OCDE en tal cosa, somos la OCDE y darle vuelta con la OCDE. Todavía no sé lo que significa la OCDE, pero suena súper bien, que tenemos que estar mirando siempre con la OCDE. Pero solamente quiero hacer la reflexión. Chile, de los 34 países que forman la OCDE, por ingresos sin corregir le ganamos a 4, y por ingresos corregidos le ganamos a 2. O sea, estamos en un grupo donde somos los últimos. Por lo tanto, no nos extrañemos cuando sacamos números relacionados con la OCDE que tengamos malos resultados. El ingreso chileno sin corregir, poco más, poco menos, 15.000, algo más, algo menos. Ingreso chileno corregido, algo más, algo menos, 20.000. Corregido le ganamos solamente a Turquía y a México. Sin corregir hay que agregar a Hungría y Polonia, que están por ahí abajo. Pero el ingreso medio de la OCDE son $36.000, o sea, estamos también muy lejos del promedio. Entonces, no nos amarguemos tanto ni seamos tan flagelantes cuando hablamos de que en la OCDE somos, pues le ganamos a 7, bueno, somos los últimos. Y yo creo que es muy bueno estar en este equipo, yo creo que es muy bueno los benchmarks, yo creo que es muy bueno las referencias, pero tengamos claro de que el país tiene un ingreso per cápita todavía donde solamente le gana a México y a Turquía. Por lo tanto, cuando nos comparamos, tengamos siempre presente esa relación. Un tema de igualdad que no quiero dejar pasar. Chile no es el país más desigual del mundo. Es un país desigual, sí, pero no es el país más desigual del mundo. Obviamente no somos un país con números altos, sino que estamos dentro de los peores, ¿ya? Pero tenemos mejores índices de Gini que Brasil, Colombia y China. Entonces, yo viví 4 años en Perú. Perú tiene un Gini bastante mejor que el de Chile. Pero yo les digo, obviamente yo soy chileno, se vive mucho mejor acá, hay mucho menos pobreza acá, hay mucho menos miseria acá que la miseria que yo vi en los 4 y que veo hoy día todavía en Perú. Entonces, si Chile tiene un gran desafío, evidentemente que tenemos que arreglar nuestro problema de desigualdad. Yo creo que la desigualdad molesta, la desigualdad incomoda, pero creo que la pobreza nos debe irritar a todos. La pobreza debe ser algo que como chilenos no debemos aceptar, y creo que Chile todavía tiene un tremendo pasivo en términos de pobreza. A mí me tocó ir 2 días después del incendio de Valparaíso y realmente no entendía cómo a pocas cuadras del Congreso de la República había gente colgando en los cerros, porque los que estaban arriba tenían casitas, pero habían quebradas donde había gente que vivía colgando en los cerros y que estaban ahí porque no eran dueños de la tierra. Y si se iba a llegar otro, todavía había humo que iban a tomar esos terrenos. Entonces, el nivel de pobreza en Chile todavía sigue siendo alto y por lo tanto nos preocupa de que todo el esfuerzo, de que todo el discurso esté puesto sobre el tema de la desigualdad y nos olvidemos que todavía hay 2 millones de chilenos que viven en condiciones bastante precarias. El tema de la desigualdad es un tema que lleva hace mucho tiempo, creo que hay que trabajar en ello, pero creo que una buena noticia es que si uno hace los índices de igualdad y los separa entre gente mayor y gente por ahí a los 40 años, hace alguna separación, los índices de los estamentos jóvenes son bastante más igualitarios que los índices del total o que los índices de los mayores. Tema anecdótico, Afganistán está en el lugar número 15 de igualdad. Y yo creo que ustedes deben conocer algo de Afganistán, digamos. Son todos pobres. Quería hacer una reflexión
con respecto, y como estamos en una universidad donde se enseña administración, yo siempre he pensado de que el modelo de mejoramiento continuo, lo que se ha hablado de calidad total o de total quality management, ¿no es cierto?, de control de calidad, es un modelo que hasta el día de hoy ha sido exitoso. Este modelo fue tremendamente atacado por allá por los inicios del 90, cuando nace la reingeniería. Los niños no se deben acordar, ¿no es cierto?, pero los que son un poco mayores se deben acordar cuando Hammering habla de la reingeniería y se masacran empresas en Estados Unidos, porque fue masacre. Los despidos eran, es decir, el análisis de proceso llegó a tal nivel de que si el proceso no generaba valor, no solamente había que eliminar el proceso, echar a toda la gente. Bueno, la crisis por la cual pasan estas compañías, donde en el fondo se define que todo lo que estaba antes estaba malo y hoy día había que hacerlo todo de nuevo, ¿no es cierto?, generó una crisis en las empresas americanas y en las empresas en general que tomaron la reingeniería brutal, tanto que al poco rato Hammer tuvo que salir pidiendo disculpas y que su modelo no pensaba él que iba a ser tan malo, porque el resultado fue pésimo. Y esto hago el símil con un país. Este país yo creo que se ha construido a través de mejoramiento continuo, se ha construido entre todos, se va a seguir construyendo a través de mejoramiento continuo. Si ustedes estudiaron todos los modelos, ¿no es cierto?, que derivan de Deming o de Juran o los grandes premios o el Malcolm Baldwin, ¿no es cierto?, los conceptos de modelos de gestión pasan por una gestión, y de ahí viene la palabra de calidad total. Total es el concepto de participación, total es la visión global que se hace de la empresa, ¿no es cierto?, con todos en aquella época Deming hablaba de los públicos, hoy día somos más taquilleros, hablábamos de stakeholders, ¿no es cierto?, de cómo entre todos vamos haciendo que esta empresa vaya mejorando, cómo la empresa se va preocupando de sus colaboradores, de sus proveedores, de sus clientes, de sus comunidades, del medio ambiente, y cómo la empresa, en la medida que va equilibrando y le va generando valor a estos públicos, esta empresa va siendo exitosa, y a través de la participación de todos estos públicos. Bueno, si este símil lo hacemos a nivel del país, ustedes entenderán, ¿no es cierto?, que yo no puedo estar de acuerdo con una retroexcavadora que en el fondo se parece más a la reingeniería y no a lo que ha sido este país en los últimos 25 años, donde, como muy bien dijo el presidente Elwin hace algunos días atrás, en un premio ICARE que se le entregó con un merecido reconocimiento de que este país lo hemos construido entre todos y es un país de todos. Para terminar, y después podemos entrar a lo mejor las preguntas más específicas de los temas que ponía Manuel, creo que tenemos una tremenda responsabilidad de avanzar en el tema de la confianza. Creo que Chile es un país que tiene fuertes debilidades, es un país de gente desconfiada, y creo que todos tenemos que hacer un tremendo esfuerzo por trabajar en un país confiado. Y creo que los profesionales, los que están estudiando para acá, también tienen una tremenda responsabilidad de confiar. Y cuando uno hablamos de confiar, es que yo como gerente, yo como jefe, yo como dirigente sindical tengo que confiar en el otro. Yo tengo que confiar como gerente que el sindicato es alguien que está haciendo bien para la empresa. El sindicato debe pensar que el gerente sea alguien que está haciendo bien para el éxito de la empresa. Y en el mundo político estas confianzas deben ser igualmente válidas. Tenemos que trabajar entre todos por reponer las confianzas. Chile es un país que tiene un bajo nivel de confianza, y yo siempre he dicho al revés, la confianza uno tiene que siempre partir confiando. En las empresas, y creo que hay un cambio tremendo, y ese es un tema de la poca innovación que sé, señor decano, yo no la sé en términos muy generales, yo trabajé siempre en una industria del acero, que es una industria bastante antigua y no es mucho lo que se puede innovar, pero sí fuimos bastante innovadores en el tema de la gestión. Y, por ejemplo, gestionar empresas, eliminando la supervisión, eliminando los turnos, sí que a nosotros nos parece que es algo de innovar. Y eso pasa por una tremenda confianza, de confiar en las personas. Cuando uno le entrega una instalación de 100 o 200 millones de dólares a operadores sin ingenieros
o sin ingenieros de ejecución como jefe de turno, evidentemente está confiando en la gente. Cuando un turno en la noche de 15 o 20 personas maneja una compañía sin jefatura y este turno y estos operadores son capaces de hacer las cosas bien, eso es confiar. Y creo que hay un tremendo trabajo de ustedes de confiar en las personas. La gente es mucho más inteligente de lo que los que son profesionales pensamos. Nunca debemos olvidar que la inteligencia se distribuye en forma normal. Burros pocos, genios pocos, a lo mejor aquí hay muchos más genios, aquí está a lo mejor una mala concentración, pero todos estamos en el medio. La inteligencia, como digo, todos tenemos la misma inteligencia. La única diferencia es la cantidad de información que le hemos colocado a nuestra gente. Por lo tanto, si a nuestras personas, a nuestros colaboradores, le ponemos información, no les quepa ninguna duda que las cosas las van a hacer mucho mejor de lo que ustedes mismos piensan. Y por lo tanto creo que tenemos una responsabilidad todos, tenemos que trabajar en las confianzas, tenemos que trabajar además en estos momentos donde estamos en una situación económica de baja. Creo que es muy importante retomar confianza, tenemos que confiar en nuestro gobierno tiene que confiar en la empresa tiene que confiar en sus sindicatos, la empresa tiene que confiar en sus trabajadores. Creo que tenemos que dar vuelta a nuestra cabeza y, como digo, trabajar fuertemente en retomar las confianzas porque, como dijo el presidente Elwin, este país es de todos y lo hemos construido entre todos. Muchas gracias. Paso la palabra a Manuel Marfán. Creo que tiene algunos slides de PowerPoint, así que nos podemos ir a sentar allá si queremos verlo. Bueno, buenas tardes ya, desde hace 5 minutos. Quiero primero que nada agradecerle a Manuel por esta gentil invitación a conversar. Este es un formato que se ha ido poniendo más de moda en otras partes. Yo la verdad es que estoy debutando ahora si me dan la palabra me la tomo. Quiero también congratular a la facultad por brillantes 80 años y felicitar a varias, no quiero nombrar, pero hay muchas personas a lo largo de estos 80 años, quizás solamente para dar un referente. El primer gran intelectual que tuvo la facultad fue Flavián Levin, que fue el que fue a ver cómo funcionaban las facultades en otras partes del mundo para tener ese modelo acá. Y como él, que permitió darle un salto cualitativo a la facultad inicial, ha habido muchos, algunos sentados acá, exdecanos, decanos vigentes, profesores y otros. Germán habló de su hijo que estudia acá, yo podría hablar de mi papá que estudia acá. A pesar de que somos más o menos de la misma generación con Germán. El año 34, cuando se fundó la facultad, no se abrió la postulación a la gente que venía saliendo del colegio, se abrió la postulación a la gente que estaba en otras carreras y que quería ingresar a esta cosa nueva. Y dentro de esa primera generación que ingresó a la facultad estaba mi papá. Y inicialmente era una facultad muy rara. Cuando mi papá me escribe cómo era al principio, la cosa era curiosa, ¿ya? Los ingenieros furiosos, ¿no es cierto?, salían de la escuela de ingeniería allá en Bochef, ¿no es cierto?, desfilando con un sarcófago, con un ataúd, ¿no es cierto?, en contra de los ingenieros comerciales que no eran ingenieros, ¿ya? Los abogados también se sentían tocados porque antes que existieran los economistas eran entre ingenieros y abogados que tocaban estos temas. Y la misma gente que formó la facultad al principio no sabía muy bien qué enseñar, y entonces era una facultad donde se estudiaba para ser economista y vista de aduana. Y mi papá en el único ramo que salió mal fue en metalurgia,
pero no en metalurgia de la que habla Germán, sino que el saber reconocer los metales de solo verlos al abrir una maleta. ¿Ya? Bueno, en muy poco tiempo la facultad, la verdad es que dio un salto cualitativo, y por eso mencioné a Flavián Levin, que un intelectual potente y que empezó a traer los economistas modernos de la época, partiendo por los escritos de Keynes, que en esa época estaba en plena vigencia, y que empezó obviamente a producir pensamiento y discusión económica en Chile. Desde entonces, como bien decía Germán, ha corrido mucha agua bajo el puente. Es una facultad que ha tenido periodos también sombríos. A mí me tocó vivir parte de ese periodo. Yo tengo la impresión que en una facultad que se dividió durante algunos años, división de la cual yo estuve en contra en su época, porque siempre pensé y sigo pensando que debatir entre personas que piensan distinto fortalece las ideas, porque a uno lo desafían y uno también tiene la posibilidad de desafiar al otro y se construye. Cuando se discute entre iguales, se genera, es como en 100 años de soledad, cuando se procrea entre parientes, salen hijos con colita de chancho. Cuando se produce intelectualmente entre iguales, las ideas tienen colita de chancho. Y eso es algo que precisamente en una universidad hay que evitar, y donde uno pueda tener una discusión de las visiones más amplias posibles, y eso no significa dejar de lado la pasión, la vehemencia, el entusiasmo. En las reflexiones más de fondo yo preparé algunas pocas láminas solamente para dar algunas pinceladas, porque uno no es la oportunidad de entrar en profundidad ahora. Y quiero hablar de viejos tiempos, viejos desafíos que siguen vigentes, pero también algo de nuevos tiempos y nuevos desafíos que existen ahora. La motivación que está detrás de esto la quiero poner en un gráfico que es más o menos conocido. Esto es la distribución de ingreso personal que se deduce de las encuestas CACEN, la primera de todas, que fue la del año 87, y la última, que fue la del año 2011. A pesar de las discusiones metodológicas y todo, se pierden en periodos largos. Y lo que uno ve en el año 87, en un gráfico que está en escala logarítmica abajo, porque la distribución tiende a ser muy alargada hacia la derecha, y donde el numerario es veces la canasta básica, o sea, uno define la línea de pobreza. La línea punteada es la mediana de la muestra. El área gris más oscura define los percentiles 25 y 75, es decir, es el 50%, donde se aglomera el 50% de la población. Y la línea, el área gris clara está en los percentiles 10 y 90, o sea, define el 80% de la población. Y lo que podemos ver el año 87 es que la moda está a la izquierda de la línea de pobreza, el caso más frecuente, donde el grueso de la población en Chile se aglomeraba en torno a la línea de pobreza, muchos por abajo, pero también muchos muy poco por arriba. Y cuando se supo esto, que fue a propósito de esta encuesta, porque antes no había medición,
esta fue la que generó el tema de los 5 millones de pobres. Este es un país que quedó choqueado con esta información. No existía la percepción de que el alcance de la pobreza era así tanto. Y cuando la pobreza es la que acumula el grueso de la población, y en un país que está en una transición a la democracia, el discurso político es el discurso que llega a esas personas. Y el tema de la pobreza pasó a ser un tema que ordenó la política y la política económica en Chile durante varios años. ¿Cómo hacer para evitar la crisis fiscal que vivieron los otros países distintos de Chile que entraron en transición a la democracia? Todos los de América Latina que tuvieron transición tuvieron crisis fiscal, Chile no. Porque hubo un esfuerzo en que el punto de focalización de las políticas sociales era preferentemente en los pobres. Tantos otros que también querían y quizás merecían tener, pero decían, nadie se pone en la fila delante de un pobre. Es feo. Y salvo excepciones, los profesores, por ejemplo, que ganaban una miseria. En general fue un tema que ayudó y por lo tanto el grueso del esfuerzo fue, se aumentan las pensiones, pero se aumentan las pensiones desde la mínima hacia abajo, las PASI, se crean una serie de mecanismos. La asignación familiar antigua se subdividía en un subsidio único familiar, el SUF, que está diferenciado para los más pobres y los menos pobres, etcétera. Eso fue un elemento que ordenó mucho. 25 años después, la foto es distinta. Es un país que aglomera al grueso de su población en torno a una clase media emergente. Y es una clase media emergente que tiene una voz que es distinta que la que existía a fines de los 90. Y esta cosa que ocurrió con fuerza tiene mucho que ver con temas de la economía, también tiene que ver con temas de la política, también tiene que ver con temas de la actualidad. Y esa es un poco la reflexión que quiero hacer, esa es la motivación. Puedo decir que en un país que está viviendo el tema de la pobreza y eso como tema de ordenamiento de sus políticas públicas, se ve sorprendido cuando hace algunos años atrás viene la movilización de los pingüinos. Fue la primera manifestación masiva de una demanda que es típicamente de clase media. La demanda por educación. Todavía contaminada, a mi juicio, estoy haciendo un juicio, con el asistencialismo que muchas veces requiere, parcialmente, no es lo único, los temas de la lucha contra la pobreza. Porque la demanda de un pase escolar gratuito, uno entiende que es una transferencia de ingreso a las familias que tienen niños en la educación, pero no necesariamente es un mecanismo para mejorar la educación. Y la clase política se vio sorprendida, la sociedad se vio sorprendida, y hasta el día de hoy este tema de la educación y la movilización de los estudiantes ha conmovido al país, por el tema de la educación propiamente tal, pero también porque demuestra que la nueva voz es una voz de peticiones y demandas de una sociedad que es muy distinta. Son peticiones de clase media, emergente. De eso vamos a hablar un poquito. Sin embargo, hay viejos desafíos. El desafío del crecimiento, que fue relativamente mediocre en promedio hasta que a fines de los 80, hasta el día de hoy ha estado principalmente, salvo por eso puse la línea roja, es una media móvil para evitar mucha lectura de los ciclos de corto plazo, ¿no es cierto?, pero ha estado persistentemente en el lado positivo. Pero es muy notorio
que en la última década la tasa de crecimiento ha estado persistentemente por debajo del 5%. 5% que parecía poco en los 90, hoy día se ve algo por arriba de lo que es la discusión normal sobre crecimiento de mediano y largo plazo. La última informe de política monetaria del Banco Central hace un recuadro y hace un punto respecto de que quizás la tasa de crecimiento del PIB tendencial en Chile está por abajo, y lo corrigió hacia abajo, que es una corrección estructural, ¿ya? Y eso requiere también algún pensamiento respecto del desafío del crecimiento. También, parte importante, no es lo único, no quiero ser Montenegro, pero para tirar pinceladas, un elemento relevante que explica eso es un aumento de la tasa de ahorro nacional en Chile impresionante. Y es esto parte del secreto del éxito. Ahora el ahorro no es que subió mágicamente, hay una serie de elementos que influyen, digamos, una apuesta más confiada hacia el futuro, tiene una serie de cosas que la explican atrás, pero que permite tener más inversión sin tener vulnerabilidades de balance a pago, de tipo cambio y de otras cosas. Significa que hay una sociedad que apuesta mayor cantidad de recursos al futuro, más que la discusión del corto plazo y del presente. Y aquí también lo que vemos es un ahorro que ha estado entre el 20 y el 25% en los últimos las últimas décadas, pero con alguna, puse un cuadro antiguo, disculpen, pero que en los últimos años ha ido acercándose peligrosamente al borde del 20%, y que la proyección del Banco Central para el próximo año es que cruza ese borde hacia abajo. Y yo creo que ese es otro elemento de desafío también, porque ese es un ingrediente principal para poder asegurar crecimiento estable en el mediano y largo plazo. Las exportaciones de cobre como participación del PIB nominal tuvieron un repunte importante durante el periodo de altos precios, y las exportaciones no cobre, que tenían una tendencia persistente a ir aumentando su participación, elemento clave para todas las economías que han logrado saltar del subdesarrollo al desarrollo con posterioridad a la fundación de la facultad. Es un elemento relevante a pensar. No hay excepciones en eso. Uno puede dar la explicación que quiera, pero no va a encontrar economías que hayan dado ese salto, que no haya estado acompañada de una integración creciente a la economía mundial, fenómeno que también tendió a letargarse desde hace algún tiempo a esta parte, y que por lo tanto requiere pensar. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Parte del problema que vimos, o de la evolución que tuvo la distribución del ingreso, tiene que ver, a mi juicio, con lo que ha pasado con el mercado del trabajo. Los ocupados, el año 1987, o sea, aquí están todos los inactivos y los desocupados los dejé afuera, para concentrarme en los temas del mercado del trabajo, ¿ya? Todos los ocupados, una fracción muy significativa, una moda muy cercana a la línea de pobreza, mostraba de que este país no era capaz de dar empleos que permitieran vivir de manera digna. Y este fenómeno, que es un fenómeno que yo quisiera ponerle un nombre que es terrible, y es que en Chile, desde un punto de vista estrictamente económico, sobraba gente. La gente nunca sobra desde ningún otro punto de vista.
Pero desde un punto de vista económico, cuando en un país le sobra a la gente, tiene varias características. Primero, es un país de emigrantes que buscan más bien oportunidades de generar ingresos en otras fronteras. Siempre son países de muy baja tasa de participación femenina, porque pocos empleos buenos, mayor tasa de participación femenina genera desplazamiento más que otra cosa, su ingreso. No digo que esté bien o esté mal, estoy describiendo elementos que son comunes. Y normalmente también una agricultura superpoblada o un sector informal, urbano, muy grande, que son formas de generar ingresos con sobrevivencia que tienen características, en los dos casos, de que la productividad marginal es cero, porque son sectores de libertad de entrada, los sectores informales, ¿no es cierto? Y cuando son sectores de libre entrada, el equilibrio se produce por el ingreso medio y no el ingreso marginal. Pongo un ejemplo. En una feria persa, la productividad del último boliche que se instaló, que vende lo mismo que todos los demás, es cero, porque no va más gente a comprar porque se instaló un boliche más. Lo que ocurre es que las ventas se prorratean entre más boliche, o cuántos cuidadores de autos caben en una, o vendedores de Super 8 en las micros, o qué sé yo, todas las formas que uno se puede imaginar de informalidad. Esto que es un fenómeno que se ha desarrollado especialmente a partir del modelo de Arthur Lewis, que pretendió describir la evolución de la economía japonesa, de modelos duales, de un sector tradicional con equilibrio de ingreso medio y un sector moderno que se nutre de la migración desde un sector al otro, y donde cada trabajador que pasa de un sector al otro pasa a tener productividad marginal cero a tener productividad marginal positiva, y eso es una fuente de crecimiento importante. El modelo de Arthur Lewis más los agregados que le hicieron Ranis y Fei es el modelo coreano inicial, ya a estas alturas no, porque superaron eso. Es el modelo chino tener un foco moderno y que se alimenta de la migración del sector agrícola y al mismo tiempo va ampliando el círculo espacial de la modernidad, tiene la misma lógica. China está desacelerando su crecimiento y tiene un nuevo plan quinquenal donde el principal tema económico de discusión era que estaban en un Arthur Lewis turning point, o sea, un punto en el cual la migración es cuando la productividad ya no es cero, que el trabajador que migra ya tiene algún grado de pérdida de productividad. Y a medida que va ocurriendo la escasez del trabajo, las economías empiezan a ser más bien economías de inmigrantes más que de emigrantes. El sector informal, especialmente en el comercio, es separado por comercio moderno, por retail, por otras formas. La tasa de participación femenina empieza a crecer fuertemente. Esto es especialmente válido en las generaciones más jóvenes. Las tasas de participación, si ustedes ven en las cohortes más jóvenes, se parecen mucho las de Chile a las de los países más desarrollados. Son las mujeres mayores las que porque no habían trabajado les cuesta más a estas alturas entrar. Y este fenómeno de escasez de mano de obra es una buena noticia, porque por varias razones. No hay nada como la escasez para mejorar el estatus de alguien, ¿ya? Cuando sobra gente, puede permitirse casos de matonaje patronal, los casos que existen. Yo no me gustan las generalizaciones, pero es mucho más caro esa misma actitud cuando los trabajadores son escasos. Un accidente laboral que fue advertido previamente por los trabajadores y después ocurre, el accidente laboral es capaz de paralizar todos los puertos de Chile, como fue el año pasado,
cosa que habría sido impensable en Chile hace 15 años atrás o algo así, porque por las razones que estamos, por el factor de escasez. Antes el factor de escasez era el capital y buena parte de la política económica estaba enfocada precisamente a tener un crecimiento acelerado basado en muy altas tasas de inversión. El cuento, si es que separamos por asalariado y cuenta propia, es bastante parecido. Es un sector que se mueve de en torno a la pobreza a claramente fuera de la pobreza. La tasa de pobreza en el año 2011 para los que están ocupados es menos del 6%, o sea, menos del 6%, bien digo. O sea, pero hoy día el problema es otro. Los países, cuando entran en esta fase que han sido exitosos, empiezan a repensar su forma de crecimiento. Eso es lo que es el plan quinquenal chino, eso es lo que hizo Corea, eso es lo que hizo Japón, eso podría seguir. Y dentro de eso, obviamente que el hacer las cosas mejor, o sea, la productividad pasa a ser un elemento esencial. Hacer las cosas mejor también es que trabajadores con productividad cero pasen a tener productividad positiva. También es hacer las cosas mejor. Pero cuando esa fuente se agota, el hacer las cosas mejor tiene que ver con un esfuerzo en materia de adaptación tecnológica, en materia de investigación y desarrollo aplicada para el caso de resolver cuellos de botella que están en el sector productivo. Y en eso Chile está muy atrasado, no respecto de la OCDE, está muy atrasado respecto del resto de América Latina. Porque hay un diagnóstico cada vez más compartido en el mundo que estamos en el medio de un ciclo schumpeteriano, de un ciclo que está marcado por la revolución tecnológica en materia de la información y las comunicaciones, que esto está produciendo cambios profundos y que es como cuando pasamos de las carretas a la producción de automóviles en serie fordista, digamos. Es un cambio de esa naturaleza, ese es un ciclo schumpeteriano. Y los países están adaptando con instituciones sólidas que no tienen recursos para que renten los que se dedican a cobrar un sueldo por esto, sino que están enfocados a la eficacia de esos recursos, y que Chile es poco lo que ha venido haciendo. No es que no haya hecho nada, estoy diciendo respecto de lo que están haciendo el resto de los países de América Latina, inclusive estamos atrasados. Algunos datos. El PIB del sector agrícola del año 86 hasta lo más reciente más que se duplicó. El empleo en el sector agrícola hoy día es más bajo que el que había a los fines de los 80. Eso parte de la sobrepoblación agrícola, que Chile también tenía algo que muestra parte de este proceso. Exportaciones de origen agrícola, silvoagropecuarias, entre las que eran agroindustriales y las que eran primarias eran más o menos iguales el año 90, 1000 y 1000 cada una aproximadamente. Hoy día las agroindustriales son 4 veces las primarias. Y no significa que las primarias son procesos de modernización que van ocurriendo. No solamente en el caso forestal, porque ahí es obvio, digamos, las exportaciones, sino que incluso en las agrícolas propiamente tal y las pecuarias. Voy a saltar esto. Interesante en salud que las ISAPRES tienen el mismo tamaño relativo que tenían el año 87. Crecieron junto con el aumento de los ingresos y ahora vienen de vuelta. Y es la salud pública la que crecientemente... Esto solamente para mostrar que uno de los elementos que explica esto es que el mejoramiento en la salud pública, no digo que sea buena, digo que es mejor la salud pública que lo que era antes. El mejoramiento de la salud pública es una manera de volver a traer hacia el sector público
el abastecimiento de bienes públicos. ¿Ya? Lo digo como una cosa que uno podría pensar en otras áreas. En estudios superiores, el aumento de la clase media, y la línea roja son los estudiantes de universidad. Esa era la distribución de la población entre 19 y 23 años del año 87, y esta es la del año 2011, lo que hablaba Germán. Es un aumento masivo y explosivo, y que debería seguir hacia adelante. Y otro desafío que yo quiero ponerlo dentro de los nuevos son el tema de la energía. Porque el tema de la energía y la escasez de energía en Chile es un tema con la fuerza que tenemos ahora, es un tema que es relativamente reciente. Estos son los precios, el precio de nudo, el precio monómico, no sé muy bien qué significa eso, digamos, pero es la información que se tiene del sistema interconectado central para Santiago, o sea, un precio mayorista. Estos son dólares por megawatt, y lo que tenemos es que los precios en los últimos 10 años se triplicaron, después de décadas de relativa estabilidad. Y como ustedes saben, cuando un precio sube mucho es porque hay un problema de escasez. La escasez no significa necesariamente desabastecimiento, sino que puede ser sencillamente un aumento de precio de sopetón. Y estamos hoy día con niveles de precio, porque este es un insumo. La electricidad para consumo de los hogares es mínima respecto del total que se produce. Es un insumo, es un shock de oferta. Es lo que conocemos nosotros en nuestros cursos como un shock de oferta, y un shock de oferta grave. El Banco Central hace algunos años estimó que con el precio de la energía que existía en aquel entonces, la tasa de crecimiento, no el nivel, la tasa de crecimiento del PIB potencial era medio punto porcentual por año más baja. Y este es otra área en la cual la verdad es que hemos ido el paso cambiado y el paso equivocado sistemáticamente. La discusión sobre electricidad que existe en Chile no es esta, sino que es otra. No quiero calificarla, ¿ya? Comparado con el resto de la OCDE, aquí sí que somos de los primeros, Germán, en precios de energía, ¿no es cierto? O sea, porque no es un fenómeno que haya ocurrido lo mismo en todas partes del mundo, ¿ya? Es un fenómeno que es típicamente chileno. Es un país que tiene muy pocas fuentes propias de generación de energía, y mientras no tome decisiones más estructurales, más estratégicas en esta materia que por lo demás no es solamente de ingenieros y de economistas, como en Chile, sino que en todas partes del mundo es un tema también de las ciencias políticas. Tema que acá, por lo estratégico del sector, tema en el cual aquí nuestros cientistas políticos no se han metido como un tema propio de la sociedad. Y yo creo que, dicho de otra manera, en un mundo que está cambiando más que antes por lo del ciclo schumpeteriano, en un país que ha cambiado mucho y que tiene nuevos desafíos hoy día, la sensación que yo tengo es una sensación hoy día, no la tenía hace 10 años atrás, de encrucijada, de que si uno toma el camino correcto y bien pensado que conduce al mediano y largo plazo, somos capaces de dar el salto, de avanzar hacia el desarrollo. Pero también está el otro camino, de no preocuparse de estos temas, de que es mejor repartir mejor lo que ya existe, jugar al Robin Hood. Y a mí me parece que puede ser, pero los países que tomaron esa decisión, y Argentina es un buen ejemplo, hace más o menos un tema que partió, debe tener la misma edad que la facultad en Argentina, ¿no es cierto? O quizás más. Se quedan allí. Y yo creo que
Eso es un pésimo favor que le estamos haciendo a los más jóvenes y a los hijos de los más jóvenes. Una sociedad nunca debe dejar de aspirar a que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que nuestros hijos tengan más oportunidades que nosotros y que nuestros hijos no sufran las discriminaciones que sufrimos nosotros. Pero eso requiere pensar en un país que hacia futuro sea mejor. Y tengo la impresión que no son muchos los temas que se discuten habitualmente en Chile. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por brillantes exposiciones que verdaderamente tienen muchos puntos en común. Aquí hay algunas preguntas que se han hecho, me parece muy bien que se han hecho en forma escrita. Una es cómo enfrentaremos la nueva economía mundial y los cambios que conlleva China, India, Asia, nuevo Estados Unidos, nueva Europa. Esa es una pregunta. No sé si alguno de mis... El tema de... no, tú lo vas a tomar, no, perfecto. No, yo voy a tomar lo de China, que entiendo un poquito más de la China. La preocupación con respecto a Chile es una preocupación no solamente de Chile, sino que de todo el mundo, digamos. Hay una discusión hace mucho tiempo, y que puede ser el tema de fondo de esta tremenda, entre comillas, competitividad de la economía china. En el mundo, yo tengo sesgos manufactureros súper fuertes, así que perdónenme en lo sesgado de mi análisis. En el mundo siempre habían países que eran buenos para algo, pero no habían países que eran buenos para todo. Nosotros encontraba, por ejemplo, industria pesada, bueno, los alemanes y los gringos. Industria liviana, los italianos. O sea, los relojes lo hacían los suizos, ¿no es cierto? En algunos temas lo hacían los suecos. Bueno, pero no había uno que era bueno para todo. Y el gran cambio es que aquí apareció un país bueno para todo. Porque los chinos son buenos para todo. Para vender ropa, para vender máquinas, para vender equipos, para vender autos, todo. O sea, no hay, en todos los estamentos de la economía no hay nada donde ellos no puedan llegar. Y ese es un tema súper complicado. Ahora, ¿qué está detrás de eso? Hay 10.000 teorías. La que yo más he escuchado, yo no soy economista, así que aquí seguramente voy a decir una barbaridad y los manuales me van a retar. Su devaluación permanente, el tipo de cambio, fue algo, ¿no es cierto?, que la mantuvo y le fue dando, ¿no es cierto?, me acuerdo tiempo atrás, cuando se depreciaba el dólar, se suponía que la moneda china se iba a apreciar, ¿no es cierto?, pero no pasaba. Entonces, los chinos siempre fueron generando competitividad general en todas sus áreas productivas. Nosotros en Chile hablamos del problema desindustrialización, del 17-18% del PIB que fuimos en algún momento, hoy día rajuñamos el 10%. Pero eso es válido para Brasil. Para nosotros Brasil es un país industrial y Brasil también tiene la misma problemática de una caída de su industria manufacturera. Los europeos se quejan de la desindustrialización de Europa. Entonces creo que es un tema ese súper complicado. Muchos dicen que una vez que logren todo el control van a subir los precios, van a ser dueños del mundo y las tecnologías, que sea. Pero sin duda que el tema chino. Ahora, lo que yo creo que lo importante, para terminar, que son chinos, y lo que debemos hacer aquí en Chile, creo que no podemos llegar a un modelo de protección, ¿no es cierto? Pero sí yo creo que es muy importante dejar que los mercados sean libres, que los mercados funcionen, la calidad de los productos debe ser controlada, ¿no es cierto? Y creo que la competencia del producto correcto, creo que
importante, y creo que ahí es donde tenemos que nosotros trabajar en esa línea, digamos. Creo que el tema de la competencia desleal es un tema tremendamente complejo, condiciones ambientales, condiciones de seguridad laboral, que en Chile se exigen, o en los países desarrollados se exigen y que no se exigen en China. Bueno, ahí también hay un tema bastante importante en términos, entre comillas, de la competitividad. Y para terminar, el tema energético, obviamente estamos re mal nosotros, porque no tengo idea de cuánto vale en China la energía, pero no es problema, digamos, da lo mismo, digamos. O sea, pero sí competir con energía a $120, Perú tiene energía a $40, los cuadros que mostraba Manuel. Y Chile no tiene recursos naturales para tener energía, tiene uno, y por lo digo que de repente no lo estamos cuidando, y creo que ahí tenemos el único recurso que tenemos importante es el agua. Obviamente las energías renovables no convencionales son súper buenas, pero ojo, que cuando yo hago un megawatt de energía renovable no convencional, tengo que poner otro atrás de convencional. No olvidemos nunca que los factores de operación de la energía renovables, ¿no es cierto?, tienen ese vacío que requieren de la otra, digamos. Entonces, creo que el tema energético Manuel lo tocaba súper bien. El agua es la única cosa donde nosotros somos autosuficientes. La materia energética brasilera, la materia energética peruana, la materia energética colombiana, 97% son autosuficientes. Nosotros somos autosuficientes dependiendo de cuánta agua caiga, la lluvia pongámosle lo que quieran, pero pongámosle 40, un poquitito en carbón que está en la isla Riesco, todo el resto es importante. Entonces, si realmente no hacemos un trabajo profundo en términos de qué queremos y si nos ponemos de acuerdo o no en el uso del agua, ni Dios quiera que se nos caiga Alto Maipo, porque ahí sí que la cosa se va a poner tremendamente grave para las señales futuras que vienen. Creo que Chile va a tener un retroceso súper fuerte, porque el tema de competir hoy día es muy complicado. Competir con 120 megas, con los peruanos con 40, díganme qué magia se puede hacer ahí. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí. Bueno, la desaceleración china es un hecho, a mi juicio, por las razones que hablaba recién, es una desaceleración estructural. Esa es la próxima. Pero cuando una economía crece al 10% por año, se duplica cada 7. Entonces, una economía que mide 100 y crece 10%, subió 10. Algunos años después ya tiene el tamaño de 200 y crece al 7, crece 14. Entonces, China va a seguir siendo un aporte relevante y creciente al mundo. Además, el despegue chino y de India, que son los dos países más poblados del mundo, la otra gracia que tienen es que la distribución del ingreso en el mundo está empeorando a lo mejor individualmente en muchos países, pero la distribución del ingreso mundial mejora. India tiene cuellos de botella, tiene que resolver problemas muy complejos, especialmente de reforma del Estado, un sistema todavía muy imperial británico, su forma de operar. Hay una buena experiencia al respecto de sus vecinos del sur, de Australia y Nueva Zelanda, que fueron los que iniciaron temas de reforma del Estado que pueden aprender, pero hay un problema político difícil de resolver y en general, mientras no lo haga, difícilmente va a poder recuperar tasas de crecimiento muy altas. Japón es una economía que después de su crisis financiera a comienzos de los 90 sencillamente se estancó. El Abenomics por el primer ministro Abe y su esquema de política hasta ahora ha habido mucho entusiasmo, pero no ha habido mucho efecto estructural de mayor crecimiento.
el primer trimestre de este año, Japón tuvo el crecimiento más alto en un trimestre en como 15 años, no me acuerdo la cifra exacta, pero como en 15 años. La principal razón es que se había legislado un aumento del IVA para comenzar el segundo trimestre y por lo tanto hubo un aumento de la demanda interna muy potente para poder comprar antes del aumento del IVA. Acaban de salir, hoy día se publicaron las cifras del segundo trimestre en Japón y el segundo trimestre el crecimiento fue negativo. Entonces no es ni que ya había dado el salto cualitativo el primer trimestre, ni que ahora nuevamente cae en recesión. Sencillamente no ha despegado, da bote en torno a una cifra muy baja. Europa tiene, la zona euro especialmente tiene desde que tuvo su crisis a partir del año 2009, ellos ha tenido algunos éxitos individuales, con mucho sufrimiento, el caso de Irlanda, el caso parcialmente también de España, pero tiene desequilibrios que no los ha abordado ni los ha resuelto. Con una moneda única, el tipo de cambio fijo, por razones obvias. Si uno midiera individualmente a los países, el país de los importantes, de los grandes, más apreciados del mundo no es China, es Alemania. Porque el euro es bueno para el promedio de la zona euro, pero al interior de la zona euro el superávit de cuenta corriente de Alemania es gigantesco, mientras en el resto de la zona euro, al menos hasta el año 2008, era equivalente pero negativo. En el consolidado no tenía un gran desequilibrio, pero había un desequilibrio interno. Y claro, los países que más tenían más problemas de su cuenta corriente son los que más sufrieron. Algunos por exceso de gasto privado, como Irlanda y España, otros por exceso de gasto público, como Italia, y otros por exceso de gasto público y gasto privado, como Grecia. Pero hoy día no han resuelto su problema, ese problema de fondo. Lo que ha hecho es que el resto de Europa ha mejorado su superávit de cuenta corriente, pero Alemania o sea, contribuye a los desequilibrios globales de una manera no muy distinta a la de China, quiero decir. Es el mismo tipo de problema. Pero en la zona euro no se resuelve. Y el otro problema, o sea, no converge. Uno cuando lo mira hacia dónde va, no ve que se den condiciones de transversalidad hacia dónde finalmente llega a un estado estacionario. Les pongo un puro ejemplo. Cuando fue la crisis, yo entre tener mis depósitos en un banco español o en un banco alemán, prefiero tenerlo en un banco alemán. Así que saco la plata de mi banco español y la pongo en un banco alemán. ¿Por qué? Porque es moneda única, porque todos los bancos pueden operar en todos los países. Pero el seguro de depósitos de España es español y el seguro de depósito alemán es alemán. Y como el rescate generó problemas de credibilidad en las cuentas públicas, entonces yo me voy. Entonces esa fuga de depósitos genera un problema. Y entonces el Banco Central Europeo le pasa euros a los bancos españoles, para seguir con el ejemplo, ¿no es cierto? Y para financiar eso, lo financia con depósitos que hacen los bancos alemanes en el Banco Central Europeo. Y entonces ahí uno cierra el círculo. Cuando uno proyecta eso, tampoco ve dónde termina. O sea, no están resolviendo los problemas de fondo. Cuando uno se da cuenta, algunos de los problemas estructurales no se están abordando. Yo creo que en los temas más de mediano y largo plazo a Europa le falta. Estados Unidos bien distinto. Estados Unidos tuvo un diagnóstico de tener un sistema financiero hipertrofiado. El Dodd-Frank Act, la famosa ley que trata de armar mejor su sistema financiero, es una ley muy pragmática, como la que hicieron después de la crisis de los 30, con el Glass-Steagall Act en aquel entonces. Y duele hacer muchas veces cambios, pero cuando se tiene sentido pragmático se hace.
y es la cuna del ciclo schumpeteriano que estamos también viendo ahora. El grueso está allá, el país que la lleva en esa materia. Hay otros que son seguidores. Y Estados Unidos, por lo tanto, tiene una perspectiva de mediano y largo plazo también bastante más a la huella. Uno ve a China y a Estados Unidos como dos outliers respecto de lo que era el status quo de hace algunos años atrás. Y hay muchos países que están de medianía de ingresos que tienen la oportunidad de entrar por los palos. Pero requiere hacer esfuerzo, tener miradas pragmáticas, bueno, eso es la motivación que yo quise dar un poco, que aquí la verdad es que la discusión es muy nuestra, es tan parroquial. No estoy diciendo que no sean importantes los temas, estoy diciendo es un momento del mundo que es muy importante y aquí todavía no nos hemos dado cuenta. Gracias. Yo sé que Herman tiene que irse, que tiene un directorio. No sé si estamos en la hora o tienes algunos minutos más. Entonces vamos a tomar, sé que hay una pregunta cristiana ya, todavía nos faltan 2 preguntas escritas, quizás Cristian pueda hacer la suya. Y después lo dejamos ir a Herman porque no queremos atrasarlo. Primero quería felicitarte, Manuel, por el seminario y por los 80 años, dado que tú encabezas la facultad. Y me gustaría hacer a los dos consultas, digamos. A propósito, Germán, de lo que tú señalabas, primero de la confianza. Cuando el presidente del PPD dice que va a pasar una retroexcavadora para romper el modelo, yo creo que no se equivocó. Él dijo lo que él creía y lo que quería. No una equivocación, un lapsus lingüe del momento frente a la Cámara. De tal que eso refleja un poco el pensamiento del presidente de unos partidos importantes del gobierno. Entonces, ahí yo no sé si cuánto es producto cuando los economistas, yo soy un modesto administrador, digamos, cuando los economistas dicen qué porcentaje es interno y qué es externo, la caída de la inversión, etcétera. Yo lo único que puedo señalar es que en algo contribuye la frase destemplada, digamos, a que haya menos inversión y que probablemente, ojalá no sea así, menos empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me gustaría conocer la opinión de los dos. Y lo segundo, el tema de impuestos, sin entrar a la tecnicalidad misma, yo todavía no puedo entender, pero eso es normal en mí porque no entiendo muchas cosas en general, pero me ha costado entender el tema de cómo un senador, creo yo, socialista, ha traído a que se pueda traer el dinero que está afuera muchos años, pagando entre un 6 y un 8%, y yo no sé qué opinan ustedes de eso, y a mi juicio hay un tema ahí también más que económico, que también es económico, ético y moral, porque si se supone que lo que queremos aquí es recaudar, como primero los 8.100, 8.200 millones de dólares, pero además con un tema de fondo de igualdad y desigualdad, yo creo que hay pocas cosas más desiguales que poder tener la plata afuera, independiente de cuál sea el origen, digamos, hay grises, negras, más blancas, de todos tipos, que el concepto es igual que hay traerlo, digamos, pagando un 6 y un 8 y se acabó el problema, así que se acaba. Entonces, me gustaría saber, a lo mejor alguna información que yo no tengo tampoco, qué es lo que pasó y cómo entró ahí al final, pero se aprobó, entiendo. ¿Y qué opinan un poco de ese tema? Porque es relevante para el sistema financiero. Gracias. Perdón, contésteme. Sí. Don Manuel, usted me autoriza a contestar primero. Independientemente de las palabras de un presidente de un partido, yo creo que, o de las reformas tributarias, lo que uno le quiere echar la culpa, hay algunos más iluminados, ¿no es cierto?, que dicen que el 33,28 corresponde a un problema interno y el 67,70 y tanto, yo creo que eso es no es así. Sin entrar a decir cuánto es, yo creo que el tema de fondo es cuando uno mira las encuestas de confianza de personas y de empresarios o de inversionistas. Y la verdad que esas encuestas están pésimas, digamos. A mí me preocupa, por ejemplo, que la encuesta que haya aparecido de confianza de inversionistas esté exactamente al nivel de la crisis del 2009. Sin haber crisis. Y evidentemente que algo pasa en este país que tenemos ese tema.
A nivel de consumidores, afortunadamente el número no llega a lo que pasó en esa época, que se llegó hasta el 34, 35, creo que por ahí fue el punto mínimo. O sea, estamos en 43, creo que está marcado, pero también estamos en una zona pesimista. Entonces, cuando los actores económicos, dejemos a los inversionistas afuera por N razones, pónganle los motes que quieran a los inversionistas, ahí nos vamos a meter en un tema, ¿no es cierto?, que le pueden poner todos los pasivos que quieran. Pero cuando entramos a las personas, cuando entramos a la persona que está consumiendo, y esa persona en la que tienes confianza, creo que el tema es tremendamente más grave, digamos. Yo creo que, y por eso que yo hablaba, y creo que es muy importante inyectarnos de un concepto de confianza, un concepto de optimismo, que tenemos que cambiar esas percepciones, y las percepciones de las personas, que son los que están moviendo la economía en el corto plazo, siguen a esos niveles, esto va a ser profecía autocumplida, y que cada vez que revisemos un número, lo vamos a ir tirando cada vez más abajo. Así que creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande de trabajar en el tema de las confianzas, y vuelvo a insistir en lo que he dicho. O sea, este es un país que se construye con mejoramiento continuo, no con reingeniería. Ahora, con respecto a la repatriación de capitales, la Sociedad de Fomento Fabril no se metió en el tema, no emitió opinión. Eso es un tema que no ha entrado en un análisis económico. Yo creo que es un tema que se quedó en el mundo político, y que los políticos respondan por qué sacan esas leyes. Pero nosotros no nos vamos a pronunciar sobre ese tema. Bueno, muchas gracias. Quiero, antes que te vayas, quiero aprovechar para... Uy, gratis. Vamos a ponerle a los tres entonces un polerón y les vamos a Pero alcanza a ponerte a los Germán, es importante que se lo pongan los tres. Por favor. No me voy a colocar una esmola, pero... No tienes que sacarte la chaqueta. Eso es para tu quiero. A ver, a lo mejor el mío es más grande. Te preocupaste que fuera 3XL. El mío... XL. El mío es XL también. No se lo coloquen con el capuchón. Podría ser una con el capuchón también. Esto es un poco para reafirmar la pertenencia a la FEN, ¿eh? Por favor, que están con la camiseta puesta. Gracias por venir. Muy buena tu... Le dejo la bolsa de recuerdo. A llegar bien al directorio ahí, con la camiseta puesta. Bueno, entonces, no sé si se escucha todavía después. Sí, se escucha bien. Tenemos unos minutos adicionales y quizás podemos empezar con la respuesta de Manuel frente a las dos preguntas que hacía Cristian. Voy a partir por la segunda primero, la de la repatriación de capitales. Los blanqueos y perdonazos en todas materias, porque también puede haber en impuestos, o hay movimientos que quieren que haya perdonazos de los deudores habitacionales, una candidata incluso a la presidencia. Todas tienen el problema de la inconsistencia dinámica, para ponerlo en términos académicos, temporal, ¿ya? Y es muy injusto para todos aquellos que sí cumplieron con todas las normas, las leyes, los contratos y los pagos, que después a los que no cumplieron se les condone y perdone, y eso tiene un efecto inmediato sobre la credibilidad en las instituciones, sobre la reputación. O sea, todos los temas a la Kirtland y Prescott de timing consistency es un caso que se le pueden aplicar, para ponerlo en términos bien académicos, ¿ya?
Y por lo tanto tiene que haber habido alguna otra razón, no sé, yo nuevamente no entiendo mucho porque apareció muy rápido ese tema. Entiendo que fue la última indicación que se puso, no conozco la historia que está detrás, pero hay muy buenas argumentaciones, al menos desde el punto de vista de la teoría económica, para decir que eso no son buenas prácticas. Pero esa es una negociación, vaya uno a saber qué se obtuvo a cambio de eso, digamos. Por eso yo no quiero adelantar un juicio sin tener toda la información completa. Ahora, respecto a lo otro, yo soy optimista, quiero partir por la conclusión final, ¿ya? En el sentido siguiente: todos los gobiernos a estas alturas estaban todos desordenados, desde el año 90 hasta esta fecha. La gente se olvida de eso. El gobierno de Elwin partió muy desordenado, se ordenó, incluso en este momento se había declarado la guerra del Golfo, el precio del petróleo se había ido a las nubes, la inflación de septiembre fue sobre 4% y estábamos en el medio de un programa de ajuste, ¿no es cierto? Fue un momento terrible y en medio de una transición. El gobierno se ordena solamente en enero del año 91 cuando sale la carta de navegación de Benninger, que introdujo como una secuencialidad en el tiempo para las políticas y prioridades. El gobierno del presidente Frey a estas alturas estaba sufriendo un terremoto político. Recién había salido Germán Correa del Ministerio del Interior, porque se cambió justo después del 18 de septiembre, por eso digo que y Víctor Manuel Rebolledo de la vocería, y que eso era respuesta a un desorden bastante mayor, especialmente en la parte más política del gobierno del presidente Frey, del cual yo formé parte. Es solo cuando se instala, para bien o para mal, el círculo de hierro, que es justamente el gabinete de relevo, donde queda clarito por dónde destila el poder, para decirlo con todas sus letras, y se ordena. El gobierno del presidente Lagos se demoró 3 años en ordenarse. La gente se le olvida eso, ¿ya? Yo creo que ninguno de los gobiernos que mencioné se les recuerda por eso, porque el recuerdo que uno tiene más bien es cómo terminan, pues, cuando están consolidados también, ¿ya? El gobierno de Sebastián Piñera a mí me resulta más complejo, porque lo que lo ordenó fue el terremoto. Lo que yo creo que va a ser recordado es que la reconstrucción estuvo relativamente bien hecha, eso no es un tema hoy día, ¿ya? Pero de sus temas programáticos, perdonando la expresión, es una opinión en el globo, salvo la última parte de economía. Ya. Esa parte estuvo maravillosa, pero en términos generales yo tengo la impresión de que nunca pudo ordenar su agenda de temas de largo plazo de una manera que uno pudiera entenderlo, por lo menos. Entonces normalmente no menciono esto, si no fuera porque alguien mandó una carta al Mercurio una vez que dije esto mismo, dijo, ¿por qué no mencionó el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Significa que fue siempre ordenado? No, yo tengo una impresión de que hizo muy ordenadita una parte, pero la parte para la cual hizo campaña y a ser elegido, yo por lo menos no trato de buscarle una cohesión y no la logro encontrar. Y por lo tanto, a estas alturas del gobierno actual, que uno vea que todavía están en una etapa un poquito que se ve algo de desorden, no necesariamente significa que ese va a ser el recuerdo que va a dejar el gobierno. Ahora,
el tema de las expectativas del sector privado tiene varios ingredientes. Uno, que efectivamente la desaceleración china, el precio del cobre, el ciclo de precio, lo que ha estado pasando con la inversión en la minería en Chile es cuando uno ve el gráfico, es casi lo mismo que pasa en Australia, para poner nada más que aquí en términos relativos más grande ese sector. Y eso tiene efectos multiplicadores hacia otros lados. El efecto del terremoto también, toda la reconstrucción, una parte importante de la reconstrucción fue del sector privado, pero eso ya terminó y eso genera después una desaceleración. Por eso estábamos recalentados y ahora estamos más enfriados. Entonces hay elementos que son propios de la dinámica. Pero también es evidente que hay un resto que uno no lo puede explicar. Y eso tiene una parte que yo tengo la impresión que las reformas que impulsó el gobierno, al menos los temas de crecimiento a largo plazo no están dentro de los prioritarios, porque no aparece como un elemento relevante de la reforma educacional, la reforma tributaria. Y al menos la reforma tributaria, muchos de los ingredientes que tenía especialmente el proyecto original, como que da la sensación que no iba para allá. Pero yo creo que eso está cambiando. Es evidente que hay un cambio en el discurso, es evidente que es parte de este desorden inicial y no va a ser por eso que va a ser recordado, no por estas cosas iniciales. Por eso estoy optimista. Pero hay un elemento adicional, y es que una parte importante de la gente que se mueve en el mundo de la empresa privada, la gran empresa privada, y que conversa con otros directores y que cuando hace una fiesta en su casa van gente que es bastante parecida, digamos, y los hijos en el colegio donde son hijos de otros empresarios, etcétera. Las discusiones generan ideas con colita de chancho, ¿ya? Para volver a poner el tema que pusimos hace algún rato atrás. Y donde el tema de las expectativas son bastante maníaco-depresivos o bipolares, porque cuando la cosa va bien también es una euforia que no se justifica, la gente trata de explicar por qué esa euforia y que no la entiende mucho, y cuando la cosa va para abajo, el que dice la cosa que más impacta en la fiesta es el que ganó la competencia de quién está más pesimista, digamos. Entonces va para el otro lado. Entonces yo tengo la impresión, Roberto Sares lo dijo hace muchos años, la idea no es mía, digamos, ¿no es cierto? Porque es un gato maníaco depresivo, que de repente somos los jaguares de América Latina, después somos gatos mojados. Entonces, yo percibo que hay bastante de eso también. Y como dice Germán, yo creo que eso es muy negativo para los dos lados. Es muy negativo una cosa que se retroalimenta de la misma discusión y donde el más escuchado es el más pesimista, ¿no es cierto? Porque logra empatar más al prójimo. Y también en las euforias, donde el más escuchado es el que tiene más jolgorio, ¿no es cierto? El que logra construir más castillo en el aire, ¿no es cierto? Los dos son malos, no son buenos. Y hay algo de eso también, creo yo, en la situación actual. Pero eso se pasa. No es un problema estructural. La encrucijada que uno ve ahora no es esa, ¿ya? Ese requiere solamente un armonil. No porque no tengan problemas, no quiero desmerecer el punto de fondo, quiero decir que la respuesta es exagerada, ¿ya? Bueno, tenemos tiempo para una pregunta y aquí veo a Andrés Montero que quiere hacerla. Ya nos hemos pasado de la hora, hemos perdido a uno de nuestros conversadores, entonces terminamos con la pregunta de... Sí, bueno, primero felicitar a Manuel por su extraordinaria presentación. La verdad que es bueno poder constatar que si no se ordena el gobierno, tenemos aquí en la banca un gran valor, que es nuestro. Y yo estoy seguro que con algún par de cambios inmediatamente las expectativas mejorarían muy bien, digamos. Mi pregunta, Manuel, tiene que ver con el tema de la productividad.
y yo soy un poco menos optimista que tú, y precisamente porque veo que las señales que han venido, no solo de este gobierno, sino que también un poco desde antes, es que en Chile, con esto del crecimiento, como que nos hemos ido acostumbrando a trabajar menos. Entonces yo veo que la gente como que quiere trabajar menos, quiere disfrutar más, quiere irse para la casa más temprano, y yo que estoy en el mundo de los recursos humanos lo veo cuando entrevisto profesionales jóvenes que me preguntan mucho dónde queda la empresa, hasta qué hora se trabaja y mucho beneficio. ¿Cómo podemos hacer para cambiar eso? Porque los países tienen que crecer. Entonces, cuando hablamos de China, claro, en China trabajan mucho más horas que en España. No estoy diciendo que vamos a trabajar lo mismo que en China, sin las condiciones económicas que corresponden, ni con los resguardos que merecen los trabajadores. Pero me preocupa, y también a nivel de los estudiantes un poco, porque si damos gratuidad a los estudiantes y no les exigimos rendimiento, y empezamos en una dinámica de gratuidad y de facilismo, no vamos por buen camino. Entonces quiero saber tu opinión a ese respecto. Gracias. Sí. Yo creo que son dos temas distintos, lo de los estudiantes que lo del trabajo. ¿Aló? ¿Ahí sí? Veamos lo de los estudiantes primero. Yo me acuerdo de la generación del Chino Ríos, de los estudiantes, de los jóvenes que no están ni ahí, y me da rabia. Y ahora cuando veo que los jóvenes sí están ahí, me da mucha alegría. Ahora, ¿por qué tienen, pero dirán estar ahí, pero con otras ideas, no con las que tienen? No, eso no se puede pedir, digamos, ¿ya? Pero a mí me parece maravilloso tener una juventud que está ahí. Que el país finalmente va a ser heredado por una generación que sí está ahí, y que todos en su momento también fuimos muy apasionados en nuestras cosas. Ahora, el tema de que se organicen y pidan la plata para mí, eso de todas las organizaciones gremiales son iguales, o sea, no tienen ninguna diferencia con ninguna otra, ¿ya? Y por lo tanto lo que hay que entender es que los estudiantes y sus agrupaciones son es un sector corporativo, es parte del corporativismo que existe, digamos, y que hay que escucharlo. Yo doy mi vida para que tengan el derecho a organizarse, ellos y otros más, pero si yo baso mis políticas públicas exclusivamente en eso, también entro en una etapa de corporativismo que no es muy democrática, ¿ya? Y tiene una serie de otros pecados históricos que no quiero detallar, digamos, ¿ya? Ahora, respecto a los trabajadores, cuando el trabajo se hace más escaso, se hace más caro nomás. O sea, si uno quiere tener trabajadores que trabajen más horas y que todo lo demás, hay que pagarles más nomás, así de simple. Porque si uno no puede encontrar, si uno dice no encuentra, significa que a lo mejor el problema es el precio, no es o sea, cuando digo si el problema es generalizado, y es un factor que ocurre en los países que se desarrollan, ¿no es cierto?, que las jornadas laborales se empiezan a reducir porque a medida que va subiendo el nivel de ingreso, las horas de descanso y de ocio también valen más para la persona. Y la jornada de trabajo de Chile es una jornada de trabajo que es muy larga, o sea, no sé cómo será el estándar OCDE, pero a mí me parece que es una jornada de trabajo que es propio bueno, no estoy diciendo que no es exigir el ocio es un derecho, el ocio en el sentido económico de la palabra, digamos, el tener tiempo libre, qué sé yo. ¿Para qué trabaja uno si no es para eso? Y por lo tanto, si yo yo valoro eso, pero quieren que trabaje más horas, entonces tienen que pagármela. Eso es como uno razona, los modelitos de mercado de trabajo funcionan así, digamos. Ahora, evidentemente que si hay una tasa de desempleo altísima, yo tengo un empleo que me pueden echar de un momento a otro,
entonces me piden trabajar 60 horas a la semana, las trabajo, digamos, porque es un problema de la escasez que yo mencionaba. No hay nada como la escasez para poder obtener privilegios. Y eso forma parte del proceso de desarrollo. Yo, perdón que no resuelva el problema. Estoy... Bueno, muchas gracias a todos por venir. Y gracias especiales a Manuel y a Herman por haber hecho posible esta sesión. Muy bien. Perdón, un último mensaje nomás, recordarle a algunos alumnos que están considerados para el almuerzo. Andrés Arón, Esteban Verdugo, Antonio Fernandois, Natalia Crispi, Mohit Kermani, María Ignacia Arancibia, Martina Celis, Nicolás Gracia y María Fernanda Creis, por favor. El almuerzo va a ser en el tercer piso en posgrado, ¿ya? Para que lo tengan presente. Acá, por favor.